Bueno, estamos aquí con el profesor José Sánchez, filósofo, profesor de historia. ¿Cómo está, profesor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vamos a hablar de Hegel. Vamos a empezar preguntando al profesor que sabe un montón sobre la filosofía de Hegel, quién fue Hegel y cuál es su importancia en la filosofía como tal. Bueno, Friedrich Hegel, filósofo alemán, va a ser el primer filósofo más grande de la edad contemporánea. Él va a vivir de todo lo que es desde 1777 hasta 1831. Es un filósofo que se va a destacar porque toda su filosofía, toda su escuela, por más que hayan filósofos que terminan odiándolo, asumen mucho de sus presupuestos filosóficos porque o sirve para una cosa o le sirve para otra cosa, dependiendo de cómo lo van asumiendo. El caso de Hegel, lo interesante en él es que él logra modificar un método que era la dialéctica. La dialéctica normalmente se usa como una lógica que era de conversación, de preguntas y respuestas para hacerte parir la verdad, en el caso de los griegos. Ok, Luego entonces la va a modificar para tratar de ver el devenir del ser y lo hace a través de la negación. Y la negación va a ser un elemento más que todo racional. Entonces él va a crear todo un sistema filosófico en el que te demuestra que el espíritu es la realidad, de que no existe la materia como la conocemos como sustancia, como cosas, y que ese espíritu deviene en muchos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, están las instituciones, el Estado, el arte, la cultura, el individuo, incluso la naturaleza, todo se va a mover en términos de ese espíritu que no siempre es autoconsciente. Comienza siendo algo que no se sabe qué es y luego se va desplegando poco a poco y tiene su principio, su comienzo y luego se desarrolla al máximo esplendor. O sea, lo importante de Hegel es que comenzó la triada de lo que va a ser el idealismo en Alemania, el idealismo absoluto. Te va a tener a la triada de Hegel, que es el que lo termina, Fichte y Schelling, que van a ser los que van a trabajar con esa idea del idealismo como tal. Y se trata de un idealismo absoluto porque ellos no admiten que haya una materia así en términos separados del sujeto. Es decir, el conocimiento para ellos, en relación sujeto-objetos, va a estar en una misma unicidad y va a ser como momentos necesarios para desarrollar ese espíritu del que le está hablando. entiendo. En ese sentido, ¿cuáles serían los fundamentos de la filosofía de Hegel? Hegel parte de dos supuestos básicos. Primero es una crítica que él va a hacer a todos los movimientos filosóficos anteriores a él. Él está posterior a la Ilustración. Si termina la Ilustración, comienza Hegel, por decirlo de alguna manera. Ok, Hegel no va a comenzar como un filósofo que tenga la necesidad de crear un nuevo sistema filosófico. Él se veía a sí mismo como alguien que va a clase de filosofía y va a ser como un segundón de los demás filósofos como Kant. Pero en el momento en que él fue escribiendo su primera obra, que fue la Fenomenología del Espíritu, o por lo menos la obra más importante, él va a establecer los fundamentos de ese nuevo sistema filosófico que va a ir surgiendo poco a poco. Lo que tiene él es que dentro de su sistema filosófico va a tomar en cuenta una unificación de la filosofía de Parménides y de Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso dice que el ser deviene, cambia constantemente y Parménides tiene una postura en principio contraria de que el ser es lo inmutable, no cambia y permanece. Eh, Hegel entiende que los dos han visto dos caras diferentes, pero que es una misma realidad. entiendo. Y entonces, para establecer cómo va a estudiarse esta realidad, lo que hace es que introduce en ese ser inmutable, lo va a establecer como un universal, y ese universal es el despliegue del pensamiento, y el pensamiento va transformándose en el concepto se opone y se compone, y así va creando nuevas figuraciones, y por eso afirma que en realidad lo que hay es el espíritu que termina llegando al espíritu absoluto como tal. Entonces la obra filosófica de él va a comenzar a criticar a Kant porque ve en Kant la idea de que no se alcanza realmente un saber con fundamentos, sino que como el no humano es la cosa en sí, lo que no puede ser conocido, en realidad queda como un relativo facto, porque como la razón se mueve en círculo, no puede hallar el fenómeno, entonces y se queda solamente con la manifestación de ese no humano,
él quiere resolver este problema del no human. Entonces, ¿no? Él sí se puede llegar él no acepta que no se pueda llegar al no humano, y él trata entonces de decir que lo que sucede acá es que han visto una ciencia paralizada, basada solamente en pedazos, en cosas que son supuestamente inmutables, que se toman como que se fueran el saber, y no están tomando en cuenta el desarrollo, el desenvolvimiento de la realidad. O sea, como no están tomando en cuenta el desarrollo, y siempre toma esta ciencia siempre toma el fin, el resultado como que si fuera conocimiento. Entonces él introduce la idea de que no, que la verdad se obtiene es por un sistema científico en el que el fin es apenas el último eslabón, y tú tienes que ir al proceso, al devenir, para ver cómo va cambiando la realidad a medida que se va moviendo ese espíritu que él trata de describir en la fenomenología del espíritu. Ah, entiendo. Por eso, este es el propósito de la ciencia de la lógica, Sí, de correcto. estudiar la lógica. Lo que pasa es que comienza al contrario. Él te escribe primero fenomenología del espíritu, y fenomenología del espíritu hace una descripción de cómo es el espíritu y cuáles son sus condiciones. Y pasa por la conciencia antes de llegar al espíritu como tal. Pero para entender esa obra, deje primero irte a la lógica como tal. Entonces, en la lógica, él trata de refundar la lógica de Aristóteles, que la ve como fija, como que estática, y le introducen modificaciones a esa lógica. La lógica aristotélica te basa en tres principios elementales, que es el principio de identidad, el principio de no contradicción y la exclusión del tercero. En Hegel va a introducirse la idea de la negación. La negación te va a permitir dar el movimiento, porque primero hay una afirmación, que es la parte positiva, luego la negación de eso, de su contraparte, y luego viene una negación de la negación. Entonces, él transforma toda la realidad en ese movimiento del pensamiento, de ese despliegue que va a dar lo que él llama el concepto. Y concepto no es la definición normal que uno da de que parece tal cosa y qué es y ya está. Aquí el concepto va a ser, eh, digamos, algo que va a tener su nacimiento y que va a generarse en un comienzo, y que luego ese comienzo se despliega, genera figuraciones y resuelve sus contradicciones para llegar a una superación. Y ahí está toda una realidad completa en ese proceso. Entonces él cree que ese proceso es histórico, y que son el desarrollo de las ideas lo que muestran precisamente esas contradicciones, que es el proceso, pero no es el fin, sino que el fin llega hasta que se alcanza el saber absoluto, el espíritu absoluto como tal. Ok. Este, esta idea de espíritu absoluto, ¿qué significa espíritu para Hegel? ¿Tiene que ver con Dios o no? No, no es el Dios como lo plantea Aristóteles del motor inmóvil que mueve lo demás, no es un Dios lógico, sino que él está diciendo es que el espíritu es una entidad supraindividual. Esa entidad supraindividual va a comenzar como un principio, igualito a la concepción aristotélica, que todo el principio es el inicio, pero va a desplegarse en su realización, va a tener su finalidad. Entonces, eso se va a mostrar a través de la historia de la humanidad, y digamos que los seres humanos, los individuos, van a ser como un medio mediante el cual el espíritu va a mostrarse como tal. Y en de una condición lógica, porque te dice, si toda la realidad es espiritual, ya tiene un sustento metafísico, te está estudiando la causa primera de toda la realidad. Y él de plano te está diciendo que lo que yo entiendo como cosas individuales cotidianas, lo va a teorizar en la fenomenología del espíritu como la certeza de lo inmediato, en realidad es una falsedad. Y que toda esa ciencia que se basa únicamente en la experiencia de la conciencia está limitada porque no está viendo el devenir y no está viendo entonces el proceso. Entonces, el espíritu para él va a tener varias funciones. Va a ser una tripartita, porque va a tener un espíritu subjetivo, que es la del individuo, la formación del individuo, un espíritu objetivo, que es toda la cultura, todas las expresiones humanas del arte, la religión y cualquier expresión que tú puedas sacar del ser humano en comunidad. Y va a estar el espíritu objetivado, que así lo va a definir Harman, que es un filósofo posterior a Hegel, pero va a tomar esta idea,
que es cuando ya el mundo de ideas no se utiliza, por ejemplo, hasta el mundo grecolatino, que ya es antiguo porque pasó hace siglos, la gente ya no lo piensa, no lo utiliza, no usa su modo, pero está allí, no pertenece ya al tiempo, pero cualquier persona que tenga la posibilidad de interpretarlo puede retomarlo de nuevo, puede ponerlo. Entonces el espíritu realmente es como una tripartita que tiene tres funciones diferentes y que es el desplegarse del mismo de la realidad y es la entidad que soporta todo para Hegel. Claro. ¿En qué sentido soporta todo? Soporta todo porque incluso la materia que tú entiendes como que está aquí concreta, cualquier cosa que tú tocas, en realidad es una pequeña etapa del proceso de manifestación de todo el espíritu. Solo que la conciencia, en su actitud natural, todavía concibe la separación o comienza con esa decisión entre la naturaleza y yo. Pero en realidad eso para Hegel es solamente un movimiento del en sí y del para sí. Y ese movimiento va a generar figuraciones y figuraciones hasta que llega a la último eslabón, después que la conciencia pasó por un drama, una tragedia completa, porque le cuesta desprenderse de eso, llega a la idea absoluta que es el espíritu. Entonces el espíritu es la verdad y es todo. Entonces no es Dios al estilo católico o de musulmán o judeocristiano como tal o judío, porque no es una persona individual que es espiritual y que ha creado todo el mundo, ¿verdad? Sino que en este caso es el desplegarse de toda la realidad que tiene siempre un principio y un final. ¿Entiendes? Entonces siempre va a tener un devenir constante porque después que esas figuraciones caen, vienen otras figuraciones y otro mundo como tal, y por eso es que él habla de la historia. ¿Cuándo va a llegar al final? Cuando llega a la libertad, porque él considera que el valor más grande que tiene la humanidad y que tiene toda la realidad es la libertad como tal. Y el Estado, por eso viene la idea de derecho, el Estado de Derecho es la máxima expresión de las instituciones cuando ya se ha consumado la libertad y ya se llegó a todo. Entonces la gente es consciente de que la realidad superior es el espíritu y no lo que se concebía anteriormente. Y ahí es donde se alcanza el espíritu absoluto, que es saber todo. Como que si en vez de los seres humanos normalmente están en medio de las cosas. Tú naces, estás en medio del mundo, pero no tienes ni el inicio ni el final. Tú no sabes cuando naciste, cómo saliste tú de la barriga, no te das cuenta. Y cuando vas a morir, después que mueres, bueno, tampoco la muerte es algo que se sepa qué va a pasar. En Hegel, controlas todo, desde el principio hasta el final, porque ya tienes un saber absoluto. Y es esa racionalidad que se muestra en esa realidad que es el espíritu. Entonces, digamos que el espíritu es vivo en cierta manera porque nos utiliza a nosotros para expresarse. Ah, ok. Interesante. ¿Y cómo llegamos de esto, de este pensamiento hegeliano, a Marx? Porque siempre se ha asociado a Hegel con Marx. Entonces, qué pasó ahí? ¿Por qué? Una vez que ya la triada del idealismo alemán, Nietzsche, Schelling y Hegel pasan, y ya estamos a mediados del siglo XIX, 1940, pasa el contexto de lo que va a ser la segunda revolución industrial. Entonces tenemos todo el surgimiento de las comunas en Francia y tenemos la pelea por la jornada laboral y un capitalismo que no tiene reglas, que está casi que el lejano oeste a ver quién puede más. Y hay jornadas muy difíciles de trabajo. Ahí surge una nueva clase social que la va a visualizar precisamente el grupo de anarquistas y un grupo de lo que va a ser luego el marxismo, que es la clase obrera, que son aquellos campesinos que trabajaban en la agricultura y que luego entonces cuando surgen las fábricas y la maquinaria, prestan su fuerza de trabajo y trabajan ahora en la ciudad, en desplazamiento del campo hacia lo urbano. Como fue desorganizado y no había ningún plan ni nada por el estilo, sino que se dio así, espontáneamente, y hubo también la idea de que las mujeres, niños puedan trabajar, entonces había todo tipo de desorden en términos de leyes. Entonces ahí va a surgir la idea de que hay esa nueva clase social y va a surgir lo que es el manifiesto comunista. Lo va a escribir Marx junto con Federico Engels y allí con los filósofos alemanes va a haber el surgimiento de un materialismo absoluto que va a ser contraposición de ese idealismo.
Va a salir un momento en donde el positivismo lógico, que es la tendencia a un escepticismo metafísico, que no va a creer en eso que Hegel se inventó, que va a tratar de anclar la ciencia a la experiencia, va a surgir allí en Europa y específicamente en Alemania también va a hacer efecto. Ya el romanticismo alemán ha quedado atrás y entonces surge básicamente ese movimiento más positivista. Con ese positivismo se va a generar un materialismo absoluto como el de Feuerbach, por ejemplo, y ese materialismo absoluto va a negar toda existencia de lo espiritual, no importa si es el estilo hegeliano o religioso, pero lo va a negar. Incluso va a colocar la religión como una especie de mitología, ¿verdad? Que se inventó la gente para poder resolver problemas y que son trascendentales, pero que no haya cómo resolver, se mete entonces el pensamiento mítico. Claro. Entonces, allí, en ese momento, Marx, que observa esa obra, un Marx joven, empieza a visualizar cómo resolver el problema de este materialismo absoluto, pero llevándolo a otro escenario. Y ellos habían estudiado a Hegel. Hegel influyó en toda la escuela alemana, de todas las corrientes de pensamiento en Alemania. Entonces él dice, bueno, Hegel tiene razón en lo que hizo en su supuesto de realmente el ser deviene y lo hace dialécticamente, pero lo está haciendo a la inversa. No existe esto del espíritu, esto es una invención teórica que él se creó de forma metafísica, lo que existe es la materia. Entonces, como lo que existe es la materia, lo que va a devenir ahora dialécticamente no es el espíritu, sino la materia. Él introduce la dialéctica dentro de la realidad y lo empieza viendo por la práctica como tal. El trabajador que trabaja en una fábrica, valga la redundancia, genera praxis y ancla las ideas a lo real. Entonces, cuando las ideas están vagando en las nubes, que no tienen ningún sustento real, eso es lo que él llama idealismo y ese idealismo es nocivo porque se inventa ideas que no existen, como la religión, que Marx ataca mucho a la religión porque la considera el opio del pueblo. Sí, sí. Al estilo Nietzsche, pero con su toque personal. Sí, sí. Entonces eso, claro. Pero es eso, ese idealismo que critica Marx, es realmente el idealismo de Hegel. Eh, sí y no. Es decir, Hegel cuando introduce la idea del espíritu, él absorbe toda la influencia de Kant, el idealismo trascendental. ¿Cuál es la diferencia entre el idealismo absoluto y el trascendental? Que Kant admite que existe una realidad exterior y que la razón simplemente genera conceptos con los cuales tú le das forma a los fenómenos que estás viendo por percepción, por la intuición sensible. Entonces, digamos que coloca al sujeto como un agregado de propiedades, una facultad que se encarga de la parte de la intuición sensible y otra del entendimiento y hace como una síntesis entre lo que era el racionalismo y el empirismo. Entonces te crea el idealismo trascendental. ¿Sí? Y él lo que hace es criticarte la idea de que como la razón tiene sus límites y no puede postular conceptos universales porque escapan a la experiencia, entonces no puede darse la metafísica. Entonces, como no se da la metafísica, no puede ser científica como tal. Entonces, la metafísica existe en la metafísica de la costumbre porque en la moralidad es diferente. En la moralidad sí necesitamos valores absolutos porque si no, entonces la sociedad colapsa. Exacto. ¿Ve? Entonces la razón te puede, en el caso de Kant, la razón, el imperativo categórico es que él reemplaza a Dios en este caso. Y Dios para Kant es un relativo facto. Es decir, no está en contra de la existencia de Dios, pero no lo puede demostrar con la razón, porque él dice que supera los límites que mi razón humana tiene. Claro, que esa podría ser una consecuencia de este pensamiento materialista marxista, que como no hay una verdad que sostenga, digamos, la realidad, entonces no hay una moral. Exacto. Todo se vale. El todo se vale, pero el todo se vale en el términos kantianos, lo que él hace es, digamos, secularizar La idea de Dios. la idea de Dios y todo lo que es el protestantismo lo transforma en una especie de ética que se basa en el imperativo categórico, pero ¿por qué el imperativo categórico? Porque la razón me permite a mí ponerme de acuerdo y llegar a un consenso y lo que hago es elevar a máximas universales las acciones. Yo puedo identificar lo que es bueno y lo que es malo porque si no te afecta a ti, tampoco me afecta a mí, yo lo puedo elevar. No me voy a matar a gente porque no es bueno matar gente, porque si todo el mundo se mata al mismo tiempo, colapsa la sociedad.
Entonces yo elevo la acción a la máxima como tal, veo que no afecta a nadie, entonces sí pasa un valor absoluto para Kant. En el caso ya de Hegel, cuando está pasando de ese idealismo trascendental, Hegel lo que trata es de corregir a Kant y decir que sí se puede llegar al no humano, que eso de la cosa en sí en realidad es una falsedad, porque estás viendo por decisión el sujeto y el objeto, lo estás partiendo en dos pedazos. Entonces Hegel es un solo proceso, no es que uno va aquí y el otro va allá. Entonces por eso él logra combinar las dos cosas. Ok, ok. Ahora, el espíritu de Hegel en este caso, como es un desplegarse y absorbe incluso la materia, él lo está viendo es porque él está analizando la experiencia de la conciencia. Es decir, él lo que está viendo es qué ve las personas cuando ven un objeto y empieza a teorizar en función de lógica. Por ejemplo, si yo tengo un instante, hoy es jueves, mañana es viernes, el siguiente día es sábado, ¿no? Entonces yo empiezo a ver el devenir y yo veo que el concepto de día, de hoy, de mañana, son universales, pero lo puedo aplicar para este jueves, para este viernes y para todo lo demás. Entonces, como yo no puedo retener la certeza inmediata de ahorita, porque el jueves de la semana pasada no es el jueves de esta semana, entonces no lo puedo retener, entonces yo me creo un universal incondicionado, una especie de abstracto que me permita englobar los días y meterlo en un solo concepto. Entonces él dice, ok, la primera figuración es la certeza en lo inmediato, pero inmediatamente me sale la percepción como segundo elemento porque estas figuraciones va abstrayendo de la experiencia real. O sea, cuando él empieza a tratar así es porque él está combinando las abstracciones de la conciencia y la está colocando como fases de la conciencia, como que si la conciencia va por escalera. ¿Ok? Entonces cada figuración contiene la anterior, contiene el movimiento anterior, pero lo supera. Cuando yo hablo de percepción, no hablo nada más de la certeza de lo inmediato, sino de las relaciones de los cinco sentidos y yo puedo ver ya conceptos más o menos universales, como el día lunes, día jueves o la asociación de los ahora o cualquiera. Entonces incluso te pone ese tipo de ejemplo, la fenomenología del espíritu. Claro. Como tal. De Hegel se podría derivar una ética. Sí, porque la razón ya tiene un destino prefijado que es la libertad, como tal. Entonces sí, hay un movimiento ético, pero no es controlado por el sujeto, es decir, la persona común y corriente no puede, la toma de decisiones mía personal, y en realidad es que el espíritu me está usando como una especie de instrumento para mostrar determinado valor que puede ser una etapa en la historia para generar un valor mayor. ¿Ve? Entonces no es que es decisión propia, no es un sujeto autónomo al estilo kantiano que toma las decisiones y delibera. Tú puedes hacer la deliberación, pero en Hegel básicamente eso es porque tú perteneces al espíritu objetivo o la comunidad y al mismo tiempo eres individuo de un espíritu subjetivo. Entonces tú te adueñas, te apropias de parte del conocimiento del espíritu y tú logras mostrar ciertos valores que va a formar parte de la cultura. Claro. Y hay una historia de que Hegel vio a Napoleón. ¿Cierto? Sí, ¿Qué papel tiene el hombre entonces, hablando de todo esto, en, en ese devenir histórico? O sea, un hombre, por ejemplo, como Napoleón, que podríamos decir que su propia voluntad influyó en que se diera ese devenir. lo que pasa es que como él lo está viendo por etapas históricas, cada etapa va a ser el despliegue de un concepto, porque cuando hablo de concepto aquí hablo de concepción, es decir, de concebir. En vez de entender la verdad como algo sentido o intuido, Hegel lo entiende por un proceso de como de parto. Tiene que haber unos dolores, tiene que haber entonces un comienzo y poco a poco se va expandiendo la figuración hasta que llega a su máxima expresión y luego se reduce a algo casi que manejado, porque ya la comunidad sabe, ya se comparte. Entonces lo que era prohibido ahora ya no es prohibido, ya no es tabú, ya todo el mundo lo domestica. Entonces, lo que pasa con los personajes históricos es que los personajes históricos tipo Napoleón Bonaparte son destacados porque el espíritu los utiliza para develar el fin de una época. Por ejemplo, hay un parto, él estuvo en las postrimerías de la Revolución Francesa, él era adolescente. Él observó básicamente la Revolución Francesa
como el paso de una época a otra en donde la gente se dio cuenta del tedio, del fastidio, de lo que era el cambio de una monarquía, que es un sistema político absoluto, hacia una república, que era lo nuevo, lo novedoso. Entonces, él entiende que los cambios se viven en todos los sentidos, en la política, en la economía, en la parte social, en el arte, en la cultura. Entonces, los personajes tipo Napoleón, como él vio a Napoleón llegar a una Europa y simplemente destronar a las coronas y ve cómo se daba discursos y no había ningún problema y se movía y era un político activo. Entonces él sintió inspiración de esa idea de la Revolución Francesa de la libertad. La libertad va a ser el valor máximo para él, porque va a ser el espíritu, va a desarrollar como destino final la libertad. No solo la libertad individual de las personas, libertad en todo el pleno sentido de la palabra, a nivel institucional como tal. Por eso es que los personajes son importantes, claro. Pero no es que los personajes son los que deciden y toman todo. Los personajes son utilizados por el espíritu, en este caso. De hecho, se tiene que la gente primero comprender el despliegue del concepto, porque si una persona se adelanta una idea que puede pasar, usted adelanta una idea nueva, tipo Nietzsche cuando escribió Más allá del bien y del mal, se adelantó una idea que en la época era odiada, entonces va a ser atacada como que no sirve, y él lo que va a hacer es como alguien incomprendido. Entonces los personajes acá son como los preavisos de que va a haber un cambio radical y que ese cambio puede que no lo viva ni la persona que lo está creando, que era Napoleón, pero Napoleón va a ser el iniciador en el caso de la Revolución Francesa. Y lo mismo pasaría con personajes como Hitler o como filósofos importantes tipo Martin Heidegger. ¿No? Entonces, son personas destacadas que muestran una parte del proceso del devenir del ser que él. Claro, y esta libertad en Hegel es el fin último, o sea, no existe siempre en el sujeto, sino que se pelea y la gente tiene que pasar, es doloroso, un proceso de amo y esclavo, porque tú tienes que entender la relación amo-esclavo de autoridad y va pasando, es decir, la dialéctica es como que si estuvieras peloteando esa autoridad y ¿qué quiere el esclavo? Ser libre. Pero entonces si el esclavo se vuelve amo, no va a ser libre porque va a estar atado siempre a alguien. Claro, ¿ves? Entonces esa pelea constante de tú dame y de odios y rencores y como tal, él lo traduce en que debe haber un movimiento de superación en el que la persona y la conciencia del individuo se dé cuenta. Pero si se da cuenta, tiene que parirlo, literalmente. No es una cosa de que ya lo consiguió. Claro, que es lo que está planteando en este caso, que cada vez que la cultura se va desarrollando, va mostrando elementos de ese nuevo espíritu que surgió en un principio, que luego se va desplegando y luego va por fuerza a retraerse de nuevo y va a ser reducido para ver otra figuración distinta, hasta que llegue al espíritu absoluto, que ya es el final. Ok, y ya no habría más. ¿Cómo se entiende la idea de arte en Hegel? Las artes son manifestaciones de la humanidad. Estas manifestaciones de la humanidad, del espíritu subjetivo del individuo, el individuo incluso se apropia de parte del arte, no de todo el arte, sino que también está por las comunidades. Y las comunidades desarrollan cultura y al desarrollar cultura el arte viene anclado a la cultura. Entonces hay un concepto idealista de identidad-diversidad. De hecho es una categoría dialéctica en este caso. Las dialécticas se muestran en conceptos que son como diadas. Entonces, unidad, diversidad. Por ejemplo, tienes la identidad de una obra, la Mona Lisa, tiene su identidad, tú la miras, tiene un sentido objetivo y todo el asunto, pero ella ha transcurrido todas las etapas históricas y cada vez que logra a tener un nuevo público de recepción, ella se vuelve autónoma y cuando ese nuevo público la capta a través de su conciencia, logra sacar sentidos diferentes a el original. Por eso en este sentido, es inagotable la cantidad de significados que le puede sacar a cualquier elemento cultural. Y claro, puede ser una arquitectura como, por ejemplo, la Catedral de la Gran Familia, ¿sí? O decir el Notre Dame, o hablar sobre la Biblia, o hablar sobre una literatura de los alemanes cualquiera, la crítica de la razón pura. Sí, siempre va a haber
el espíritu siempre va a conseguir como un público que esté dispuesto y abierto a entender la obra y a sacar nuevos significados de eso. ¿Sí? Y mientras no exista eso, ese espíritu va a estar como muerto. No pertenece al tiempo. Ni siquiera muerto, no va a pertenecer al tiempo, es atemporal. Hasta que venga alguien que pueda volverlo a la vida cuando se incluye dentro de la comunidad. Un ejemplo clásico, Troya. Troya estaba como parte de una fábula, de una novela, y nadie pensaban que no existía, que solamente fue una invención, hasta que en los 50 un arqueólogo la descubre y dice, aquí está, esto puede ser Troya, y está en Turquía, y tiene toda su cuestión, ¿no? Entonces allí, digamos que hasta que no se dé el momento no se dé, eso no vuelve a surgir con un nuevo significado. Entonces en Hegel no es solamente que se dé la realidad material y que esté disponible, sino que haya una apertura espiritual de la comunidad, de lo que es el espíritu objetivo, para que pueda darse precisamente todas esas interpretaciones. Claro. Entonces, así funciona el arte, es como una expresión de la cultura está más amplia que el arte, pero digamos que el arte es una forma de mostrar la cultura. Ok. ¿Cuál es la idea del fin de la historia en Hegel? ¿Qué es el fin de la historia? El fin de la historia ocurriría cuando se acerca ya al saber absoluto. El saber absoluto para Hegel es la idea de que en vez de tú estar en medio de un proceso que desconoces, ya te vuelves autoconsciente y sabes exactamente lo que va a pasar. Vas a tener todo el conocimiento completo del espíritu porque ya la humanidad se dio cuenta de la realidad. Entonces, cuando ya acerca de eso, ya llegaste a la libertad como tal. Y ahí todas las figuraciones y todo lo que era misterioso y todo lo que estaba oculto va a quedar como manejable a la gente. Por eso es que hay ahí una metafísica. Claro, Pero Lisis, claro, claro. Pero eso sería como la muerte o algo así. en el caso de él es la máxima cúspide, es como el paraíso literalmente. Que entonces ya tú resolverías todos los problemas de contradicciones, todas las contradicciones que son los procesos de negación que te permiten avanzar y toda la cuestión ya estarían en una máxima superación y ya no hay más figuración. Es No, casi como lo que dice San Agustín de volver a Dios, que el conocimiento, volver a Dios. correcto, pero entonces en él se traduce en una racionalidad de un saber absoluto. Claro. En vez de una entidad espiritual como lo establece el catolicismo como tal, que es una entidad espíritu, en realidad él lo está hablando a nivel de racionalidad. La racionalidad en Hegel es absoluta. Por eso es que él te dice que la razón es lo verdadero y todo lo verdadero es racional. Es decir, ahí no vas a salir para ningún otro lado. Todo es la razón mostrándose en forma de pensamiento y el pensamiento se va a estructurar, se va a poner, se va a oponer y se va a contraponer de nuevo. Claro. Entonces, Pero ¿en qué sentido? Porque uno pensaría que la razón ajá, está ligado al materialismo. ok. ¿Y en qué sentido entonces la razón está ligado no al materialismo, sino al idealismo? ¿Cuáles son las diferencias? Mira, hay todo el racionalismo de principios del siglo XV, por ejemplo, Cartesio te establecía que había un dualismo. O sea, hay una cosa pensante y una cosa extensa. Res extensa, res cogita, ¿no? Y la conciencia es una especie de contenedor y tienen dos naturalezas completamente diferentes. Entonces, el cuerpo es el medio donde se unen esas dos. Y él pensaba que era la glándula Lineal. pineal, que es la que introduce y conecta la mente con el cuerpo, Claro, el asiento del alma. el centro del alma. Entonces, el racionalismo siempre ha pretendido que no existe la realidad material o que esa realidad material está supeditada a la espiritual. Lo que está diciendo es que la espiritual es más importante que la material. Claro. ¿Qué pasa? Que en el caso de los griegos, como Aristóteles, pensaban que el ser humano está formado del cuerpo y el alma, que es lo que le da la parte animada del cuerpo, lo interno, la mente, la psique. Pero ellos no tenían todavía el concepto de psique ni de mente, sino que veían el alma como un receptáculo de cosas. Y entonces diferenciaba entre lo interno y lo externo, como tal. En el caso ya de si vas para las religiones, hay una realidad completamente diferente a la materia, porque la materia es lo creado, mientras que la parte espiritual trasciende eso creado como tal. Incluso algunos espíritus, los ángeles y todo eso son creaciones de Dios, aunque tienen una condición espiritual. Incluso tienen un tiempo distinto a este.
que es el ego, por ejemplo. ¿No? Entonces, los idealismos en su totalidad te van a supeditar la materia al espíritu, sea lo que ellos consideren que es el espíritu. En el caso de Hegel es ese despliegue de una concepción de toda la realidad en la que la materia queda absorbida por una fase del espíritu. Entonces el espíritu es racional y él cumple entonces la idea de Parménides. El ser es, pero también de bien, y al mismo tiempo conserva las dos cosas. Por eso que el que se va a mover en este caso es el pensamiento, porque él considera que el ser es el pensamiento o lo racional. Claro. Hegel era religioso, creía en Dios o como... Él decía más que todo que la religión, de todas las religiones, la religión protestante, incluso católica, tenía mayor forma de entender todo lo que él estaba diciendo. Pero la parte religiosa de Hegel es más que todo una metafísica. Lo que sí es que le concede a la parte del catolicismo y del protestantismo la idea de que la historia va evolucionando y va mostrando ideas distintas, claro, tal. ¿Cómo evoluciona la historia? Por ejemplo, la religión judeocristiana en general, sea protestante, sea católica, parten desde la idea del pueblo elegido que va a ser salvado y como resultado ahí va a generarse todo un proceso histórico hasta llegar al último, que en el caso del Mesías cuando venga y todo el asunto. Ese razonamiento Hegel le da importancia porque le permite a él crear toda su idea de la historia. No, tal. Pero que él sea religioso del estilo católico, protestante, no lo veo. Es más que todo un Dios que ha surgido de la lógica y que él trata de demostrar como que es la realidad, entiende desplegarse. Pero su obra no tiene elementos religiosos, aunque se utiliza la religión como una expresión de la cultura, incluso va anclada a la cultura, y entiende que el que es religioso le es más fácil acercarse a la postura como del idealismo. Claro, por supuesto. ¿Y cuál es la relación de Hegel con el derecho o con la idea de Estado? Muy importante porque el Estado es la consumación máxima de la realidad. Es cuando el concepto ya se desplegó a su máximo, es decir, el Estado va a ser la máxima asociación, la máxima comunidad. Y esa comunidad, como el espíritu tiene tres tripartitas, tres funciones, tenés el subjetivo, el objetivado y lo absoluto. Vas a tener entonces que el Estado va a ser la máxima forma en la que el espíritu o figuración se va a mostrar. Porque cuando las contradicciones pasen, es decir, los sistemas de gobierno dejan a un lado las contradicciones, va a haber entonces un Estado de Derecho basado en la libertad que va a estar plenamente tanto en la parte física como en la parte espiritual, todo unido en una sola unidad, en lo individuo, porque todo es verdad para él. Por eso entonces él no entiende el concepto de materia aparte. Él lo que entiende como materia es sustancia. Claro. Y sustancia es sujeto nada más. Entonces incluso te dice que el sujeto es, más bien no me dice nada. Por ejemplo, Dios, que sería un sujeto en este caso. Cuando yo digo Dios es amor, por decir algo, el es amor es lo que Hegel le está prestando atención, pero el Dios de acá no me dice nada de más de una palabra. Claro. Entonces, él lo que está diciendo que ese es el comienzo y luego después de ahí va a desarrollarse esas contradicciones en todas las fases en las que se mueve el pensamiento para llegar al final, en la cúspide. O sea, que Dios es todos esos movimientos que surgen después del es. Sí, correcto. Y esos son los movimientos que realmente se quedan. Entonces, él critica a Aristóteles porque Aristóteles se queda mucho con el concepto de lo concreto, la cosa, la sustancia. Ajá. Pero la sustancia entendida como algo fijo, inmóvil, que no sé. Entonces, Dios, en este caso, es lo inmóvil. Y el predicado es lo que se va a mover. Entonces, él dice, lo que se mueve es el ser, no lo inmóvil. Lo inmóvil es el no ser. Pero son dos caras de la misma unicidad que es el todo. Ok. O sea, en este sentido, ¿cómo tendría que ser un Estado o plantearse Un estado perfecto en el que ya las contradicciones
miseria, exclusión, todo eso ya se ha resuelto porque ya ha habido un proceso histórico que ha desarrollado todas las contradicciones y ha llegado hacia la superación. Cuando llegue, por supuesto, al saber absoluto. Y esto es algo que todavía tengo que estudiar, pero él lo plantea dependiendo de la comunidad. Si la comunidad te va a decir a ti, no todas las comunidades se van a desarrollar a la máxima esplendor. Llegan a su esplendor y pueden decaer. Entonces va a haber un momento en que alguna comunidad llega a ese nivel que él quiere, el saber absoluto. Pero siempre va un proceso traumático de enfrentamientos entre contrarios. ¿No? Entonces él entiende las cosas no como cosas individuales, como esta silla, sino que esta silla es con otra cosa, que es lo opuesto a ella. Y esa es la negación de ella. La negación va a ser la silla y lo nuevo que se le opone va a ser la afirmación y así va la dialéctica moviendo. Entonces, primero tienes la tesis, la antítesis, después la síntesis y resulta que la síntesis es la negación de la negación y la antítesis es la negación de la primera afirmación. Entonces, y esta tríada, la tríada es del espíritu absoluto. Del espíritu. No, el espíritu absoluto es un tipo. Es un tipo de las. Sí, y cuando se llega al final, ¿no? Cuando estás en proceso, él habla de espíritu objetivo, espíritu objetivado y subjetivo. Las tres van en una sola unicidad, no es que están separadas, pero lo hace para distinguir la formación del concepto, porque el concepto se pone, se opone y se compone y se va moviendo. Entonces, a medida que se va moviendo, implica la formación del individuo, porque cuando la conciencia va a ver el objeto, se enciende del objeto y entiende, por un lado, el en sí del objeto y el para sí que soy yo con el objeto. Entonces, en esa separación, esa figuración me permite hablar de la formación del individuo, por eso habla de espíritu subjetivo. Pero cuando se recupera la unicidad y se da cuenta de que se ha pasado a una figuración superior a la anterior y se negocia contradicciones, entonces se llega al espíritu objetivado y al espíritu, aunque son etapas. Sí, son etapas y van entrelazadas. En las etapas, las tres funcionalidades van juntas, no van separadas. Entonces, a medida que se va desarrollando la comunidad y la comunidad va desarrollando nuevas ideas que se despliegan, van a haber individuos que se adelantan y individuos que se quedan atrás porque, digamos, están en una inercia de que no se quieren mover hacia lo nuevo y por tanto van a acusar a los que sí están nuevos, que son lo novedoso, y va a haber esa contradicción interna en la misma comunidad que se va a dar a nivel cultural y en la religión, todos. Entiendo. ¿Cuál creerías que es la utilidad de hoy en día estudiar a Hegel? Tiene muchas utilidades porque toda la teoría de la complejidad, por ejemplo, autores como Edgar Morin, trabaja la teoría de la complejidad, incluso planteamientos del concepto de ideología, sin Hegel no pueden hacerse. Sin la filosofía hegeliana no podríamos. Incluso la filosofía alemana te tiene toda la antropología filosófica con, por ejemplo, Max Scheler, que es el fundador de la filosofía antropológica, a Helmut Plessner, incluso la ontología del conocimiento de Nikolai Hartmann, que trata el mundo por estratificaciones. Entonces te divide en el mundo desde lo natural, la física, pasa hacia la parte biológica, luego a la psique, después a la núspera, que es la parte espiritual. Toda esa estratificación de libertad y de fuerza fue inventada por Hegel principalmente. Incluso la idea de sistema, entender las relaciones. En vez de ver un objeto individualizado, por ejemplo, esta taza de café, él la ve, esta taza de café en conexión con otra cosa que no es esa taza. Claro. Entonces, enseña a no ver las cosas como sustancias con limitación, sino en relación a algo. Y en el movimiento de negación, que si bien ya existía la lógica, porque la negación, el hecho de haberlo colocado como fases de proceso, logra crear o dar más ventaja a teorías como la evolución, por ejemplo, o no solo la evolución a nivel biológico, sino la evolución a nivel social, y da etapas a esa teoría de la complejidad. La teoría del sistema, como la conoce Familia Prigogine, por ejemplo,
esos sistemas en donde las partes no valen porque sean partes en sí, sino que hay relaciones entre ellas y salen propiedades emergentes. Y entonces hay sistemas de sistemas. Quien creó esa idea en principio fue Hegel. No creo que Hegel aportó mucho en eso. El ver la ciencia como un sistema de verdad. ¿Sabes qué? Estaba leyendo Heidegger y Heidegger tiene esta idea del uno que se parece un poco a la del espíritu en Hegel y dice que hay una distancialidad, concepto de distancialidad que es como las relaciones entre un Dasein y otro Dasein Ajá. y que me recuerda a la dinámica, a la dialéctica del amo y el esclavo, que decías que esta dialéctica a veces puede no ser consciente y, y uno de los fines de ella misma es que logre hacerse consciente porque el amo también es esclavo del esclavo, o sea, no está libre de la dialéctica. Entonces me recuerdo que Heidegger explica que se es más, digamos, esclavo del uno, o mejor dicho, se experimenta mayormente las consecuencias de ser como, de estar adherido a eso a medida que no se hace consciente, a medida que la persona no está consciente de esa distancialidad o de esa misma relación del amo y el esclavo, porque estás absorto. ¿Qué sucede en Heidegger cuando él habla del Dasein, de la analítica del Dasein? Es lo que te está diciendo que existe una distinción ontológica. Que la distinción ontológica te separa las cosas que no tienen el modo de ser del Dasein, que es el ente que tiene primacía ontico-ontológica, de el Dasein como tal. Entonces, para el Dasein, los análisis que yo haga son existencial. Lo que saco son existencial. Para, en el caso de las cosas que no tienen la forma de ser de él, son categoriales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay dos tipos de relaciones que tiene el Dasein en el mundo. En el tercer capítulo, la mundialidad del mundo, que es sería el tiempo, él te dice, cuando las personas están agarrando una herramienta, martillo, por decir algo, entonces empiezan a martillar, la persona como que desaparece porque está absorto en el mundo por la actividad que está haciendo. Entonces ya no es sino lo a la mano. Agarra el martillo, lo empieza a utilizar y él está enfocado en la obra final que va a terminar. Y el signo remite del uso del martillo hacia la obra que va a terminar y como tal. Entonces el signo hace remisión. Entonces hay un total remisional y reflexional de todos los entes intramundanos que están al frente mío. Entonces hay una relación de distanciamiento entre las cosas, incluso yo tengo una especie de zona, por ejemplo, en el baño, por decir algo. Tú organizas y colocas el cepillo de dientes aquí, colocas esto acá, esto es tu zona. Alguien te mueve una cosa de ahí, la cambia de lugar y vuelves casi que devuelves a encontrar a ti mismo, porque ese absorto de automático que ya estabas ahí pendiente, no lo tengo y como no lo tengo me di cuenta de que yo estoy ahí. Claro, esa es la primera relación de distanciamiento que es espacial. Exacto. Y en esta espacial es muy importante, pues diferente a la kantiana. La kantiana es más que todo geométrica, es más matemática. En el caso de Heidegger es un distanciamiento más cotidiano de la relación de cercanía o lejanía de las cosas que tengo al frente. ¿Qué pasa? Cuando pasas directo a una relación con otra persona, porque no estás tratando con cosas, entonces hay la relación de la solicitud. ¿Ves? Y en la relación de la solicitud hay dos opciones. Si tú te entregas y te disipas en la opinión de la mayoría, es lo que él llama el uno. Tú te dispersas en el uno y te vuelves inauténtico porque tratas de ocultarte en los demás para no mostrar tu responsabilidad. ¿Ves? Entonces, cuando yo solicito a la persona, la solicito para dos cosas, por conveniencia, porque la necesito para algo, o porque la quiero dejar ser. ¿Sí? Entonces él dice, cuando tú dejas ser una persona y no la utilizas para un fin pragmático, entonces tú alcanzas el máximo nivel ético, si se quiere, porque Heidegger no plantea un nivel ético directo. Claro, sino, sí, lo deja la auténtico e inauténtico. Ahí va, como tal. Entonces el auténtico es el uno porque tú te culpas. Por ejemplo, yo estoy en un trabajo y se me dañó la computadora y no quiero que me echen la culpa a mí. Dejo la computadora ahí, me pierdo y que la consiga, bueno, cualquiera la dañó, pero yo no la daño.
Entonces yo me disperso y me meto en los demás, pero no acepto la responsabilidad de que a mí fue la que me dañó el aparato. ¿Ve? Entonces en Heidegger funciona es para hacer esa analítica de la persona que está trabajando o que se relaciona con los otros. Entonces él habla de ser uno con el otro, ser contra el otro, ser para el otro. ¿Ve? Y cuando tú dejas en esas relaciones posibles, que son posibilidades, tú dejas a la persona libre, haciendo lo que él quiere hacer, entonces esa es como la máxima expresión a la que puedes llegar con Heidegger, dejarlo libre, claro. Y no lo asumes como una cosa que lo está sometiendo. Entonces ese jefe que trata de dominarte y hacer que tú trabajes y hagas tal cosa, inauténtico en términos de Heidegger. Pues si la persona ya sabe lo que debe hacer, lo va a hacer, no necesita que lo estés mandando. Por eso es que no le gusta eso de el amo y el esclavo, esa relación no le gusta. Y él lo plantea más bien en dejar ser a la persona. Como, pero en Heidegger el planteamiento es distinto porque él no plantea la conciencia. Dentro de la obra de Ser y Tiempo, el concepto de conciencia no está a nivel de conciencia de que te hace la pregunta por el ser, pero más bien una conciencia de darse cuenta de que tú estás ahí, pero no como en el caso de Husserl, por ejemplo, que sí tiene la estructura de la conciencia como algo básico. En el caso de él, el Dasein tiene primacía ontológica porque es el único ente que se da cuenta de que hay un ser y que todo es. Pero si le quitas esa capacidad, ya deja de ser Dasein y se transformaría cualquier otra cosa. Perfecto como tal. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a ti.